Hola, ¿cómo están? Esta clase va a ser de muchas generalidades. Lo primero que vamos a hacer es revisar su DAW, revisar si ustedes ya tienen em, algún programa instalado. Cada uno, no vamos a ver, pues no sé qué programas tienen instalados. Vamos a ver por ahora algunos, los más comunes. Vamos a ver un poco de Ableton Live, vamos a ver un poco de Cubase y un poco de Audacity, aunque dijimos que ese es muy básico, pero bueno, si alguno de ustedes está usando Audacity, pues por saber más o menos qué podemos hacer. En realidad, como dijimos, vamos a buscar para estos primeros ejercicios cosas muy básicas. Una es cómo introducir algún clip de audio, algún archivo de audio en nuestro programa. La segunda sería cómo cortar este archivo de audio, cómo podemos cortar pedazos de él, digamos, editarlo. Y por último, también cómo podemos hacer algunos procesos que son muy sencillos y muy elementales del audio digital que vamos a aprender a usar, a utilizar para empezar a trabajar ya en sus proyectos. Tenemos dos opciones de vista, que es esta que tenemos aquí. Y tenemos esta otra. Puede variar un poco, podría estar así y podría estar así. Pero bueno, básicamente en una tenemos los tracks de forma vertical con algunas de las cosas que podemos modificar de estos tracks. Y por el otro lado los vemos más bien de forma horizontal. Para cargar algunos de estos audios va a ser mucho más fácil verlo de forma de esta pantalla de forma horizontal. Es mucho más fácil cargarlos. Bueno, vamos a ver algunas formas de cómo importar audio a nuestro DAW, hablando específicamente de Ableton Live. Aquí de inicio nos abre 4 canales, 4 tracks, 2 MIDI y 2 de audio. Vamos a utilizar ahora audio nada más. Entonces estos los vamos a eliminar. La forma en que lo hice fue di clic sobre el track y aprieto la barra de borrar. Lo mismo con el siguiente. Aquí ya tenemos un track de audio, ese nos va a servir. Y tenemos varias opciones. Una es importarlo a partir de este menú de archivo. En Mac es a partir de este menú de archivo. En PC es muy similar, la ventana de aquí, las opciones de aquí arriba son muy similares. Y sería importar. Eh, en PC sería más o menos algo similar. Vamos a ver que aquí tenemos este menú de archivo, edición, crear, este que tiene que ver con la vista. Esto es lo que les decía, al intercambiar la vista ya sea de arreglo o de sesión. Estas opciones que tienen que ver con edición de mapa MIDI, formato de cómo se lleva el tiempo, la rejilla que vemos detrás en la pantalla. Y este pues es un menú de ayuda. En el caso de Ableton Live, como dice aquí, suelte archivos y dispositivos. Es muy sencillo en realidad hacer eh, estos cambios. Cuando nosotros damos clic en este lado, vamos a ir a nuestra otra ventana, que es esta misma horizontal, pero aquí tenemos nuestra biblioteca. Aquí podemos buscar los sonidos, ya sea sonidos que están dentro o precargados en Live,
o podemos nosotros agregar aquí alguna carpeta. Por ejemplo, si ustedes tienen ya una base de varios sonidos que quieran utilizar, pueden ustedes buscarla y a partir de ahí ya, digamos, pueden ustedes adjuntar esa carpeta hacia nuestro DAW y tendrán ahí todos los archivos de audio que puedan encontrar. Por ejemplo, ahí yo le di ya cargar y nos va a aparecer aquí la carpeta que adjunté. Me aparece aquí algunas cosas. Esta es una carpeta de una pieza. Tengan cuidado porque hay DAWs, hay algunos de estos programas que aceptan la mayoría de los formatos, pero tratemos de trabajar con formatos como este, WAV, WAV o AIF, porque son formatos que no están comprimidos. Cuando nosotros utilizamos MP3, por ejemplo aquí tengo un MP3, esos formatos están comprimidos, entonces vamos a trabajar con una grabación de menor calidad. Deben de ser de origen archivos en WAV o en AIF. Si el archivo está originalmente en MP3 y luego lo convertimos a WAV, pues básicamente es como llenar, va a pesar más, pero va a ser como llenarlo de ceros. Es información que no sirve de nada. ¿Sí? Entonces el archivo de origen tiene que ser WAV o AIF. Y es muy importante que tenemos que trabajar con un estándar. Aquí lo vamos a ver un poco. Un estándar de audio, que es este que está aquí, que es la frecuencia de sampleo, que es de 44.100 Hz. Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante para poder trabajar. Este sería el estándar en general en el audio digital. Hay veces que se graba a una frecuencia de muestreo más alta, pero esta está bien, esta es la estándar. Y a 16 bits, aquí no nos pone la indicación de bits, pero digamos que también verifiquen que sus audios estén a 44.100. A veces eso se ve en la información del archivo, etc. Si no, tampoco se preocupen, no es algo muy grave en este momento. A veces cuando cambiamos un archivo de frecuencia de muestreo, lo que puede suceder es que cambie su afinación, que se vuelva un poco más grave, un poco más agudo. En este caso no va a afectar demasiado nuestro proyecto. Se afecta mucho cuando estamos grabando instrumentos acústicos en algo que implica notas, ¿no? Notas con una entonación particular, entonces van a sonar un poco más abajo o más arriba, ¿no? Entonces, por eso es mejor verificar. Bien, entonces, para que yo pueda cargar aquí mi clip de audio, esto es muy importante, nuestro archivo de audio se va a llamar clip, es nuestro clip de audio, y este que tenemos aquí es el track de audio. Dentro de un track yo puedo poner varios clips, ahorita ustedes lo verán, tengo aquí y lo puedo arrastrar. Y aquí tengo un clip de audio. ¿Sí? Vean aquí, de hecho vemos este gráfico que nos dice pues cómo va cambiando la amplitud, el volumen, así lo apreciamos nosotros, a lo largo del clip de audio. Podemos agregar otro, por ejemplo, este que dice maqueta, pero puedo agregar también este otro, lo puedo agregar después. También puedo agregar, como tengo dos tracks de audio, puedo agregar uno, cualquiera de estos dos, en la parte de abajo. Los estoy arrastrando desde este buscador que tenemos aquí. También se puede hacer arrastrándolo desde la carpeta. Cuando nosotros tenemos cualquier archivo de audio en donde vayamos a, por ejemplo, el mismo archivo exactamente, yo aquí tengo la carpeta donde está ese archivo y entonces lo que puedo hacer simplemente es arrastrarlo. Aquí tengo un archivo WAV, este archivo lo voy a arrastrar aquí y vean cómo también
podemos cargar este clip de audio. Hasta aquí espero que no haya ningún problema. Vamos a ver herramientas entonces de corte. Voy a borrar algunos de estos solo para trabajar con algunos archivos. Para borrar selecciono todo el clip y presiono la tecla de borrar. Voy a recorrer esto. Si quiero moverlo hacia adelante o hacia atrás, pues es muy sencillo. Simplemente le doy clic al clip, mantengo el clic presionado y arrastro. Es más, puedo cambiarlo entre uno y otro track, o puedo arrastrarlo de inicio hacia el inicio o hacia el fin. Por ejemplo, aquí lo queremos al principio. Bien, tenemos opciones aquí de zoom, más o menos. Podemos hacer desde esta ventana, o lo podemos hacer con el teclado, simplemente apretando la tecla de más. Nosotros podemos hacer un zoom y vean cómo gradualmente el clip se hace más largo, ¿no? Porque le estamos haciendo zoom. Entonces, esto es muy importante. En Live viene programado con un quebrado de 4/4 a 120. Y de alguna manera está bloqueado. Todo lo que yo quiera cortar va a estar en múltiplos de 1 bit. Vean. Si yo quiero cortar este archivo a la mitad, no puedo. Porque solo lo puedo cortar aquí o aquí. Si quiero desbloquear esa función, lo busco con el botón derecho del mouse. Y aquí le digo que la rejilla sea apagada, off. Y entonces yo sí ya puedo poner el cursor en cualquier punto del clip de audio. Sobre todo cuando estén grabando música, por ejemplo con metrónomo, les conviene la otra opción. Pero cuando estemos haciendo este tipo de trabajos, que en realidad el metrónomo no nos importa mucho, bueno, depende de sus proyectos en realidad, tal vez aquí sea conveniente desactivar la rejilla para que podamos editar con mucha mayor libertad. Entonces vamos a suponer que quiero cortar, por ejemplo, vamos a poner algún fragmento. Por ejemplo, esta curva que está aquí, vamos a ver si se escucha. Es una pieza para coro mía. Bien, vamos a suponer que yo solo quiero esta curva que está aquí. Puedo simplemente con el mouse seleccionar ese pedazo que tengo ahí, poner copiar, que se hace con los mismos, se puede hacer con el teclado con Control C en PC o Command C en Mac, y lo puedo pegar en cualquier lado, lo puedo pegar incluso aquí abajo, vean, Control V, o le pondría aquí pegar y ya lo tengo aquí abajo, y lo puedo mover también con el mouse. Si yo quiero más bien dividir el clip, o sea, no quiero cortar ese pedazo, más bien quiero que a partir de aquí no suceda nada, lo quiero cortar y más bien quiero que continúe hasta este punto. Quiero deshacerme de esta parte del medio. Entonces ahí vamos a edición y sería con esta indicación de dividir. Se puede hacer también con Command E en Mac o con Control E en PC. Entonces lo hacemos, dividir, y vean cómo divide el clip desde el punto donde yo le dije que lo quería dividir. Y si lo quiero dividir ahora, decíamos que queríamos deshacernos de este pedazo, pues también hago lo mismo, edición, dividir, y entonces ya puedo esta parte de medio borrarla. Muy bien, por ahora con eso nos puede ser suficiente para empezar a trabajar. Hay un detalle más, nada más, que no es algo difícil, más bien es que lo tienen que hacer desde el principio, si no después es mucho más complicado, más tedioso. Es que en el audio digital, cuando nosotros tenemos sobre todo, vamos a cortarlo aquí, vamos a escuchar, tal vez aquí no se nota mucho,
Pero a veces el audio digital, cuando entra el clip de audio, genera un sonido, un clic, ¿no? Un clip se le llama. Ese sonido de clip se hace porque digamos que el volumen va de 0 al volumen en el que empieza el clip de forma inmediata. Entonces por eso genera a veces ese sonido. Para Ableton Live ya agrega un poco una solución, pero se puede seguir resolviendo. Cuando nosotros queremos resolver este problema, no estoy hablando de un cambio de volumen en realidad, más bien solo quiero que se haga una entrada. Voy a hacerle zoom, lo mismo como dijimos con el más, y voy a agregar un poco más, voy a seleccionar un poco el inicio, y aquí le digo crear fundido de entrada. Entonces lo que va a hacer es que va a agregar este pequeño crescendo, vamos, muy corto, para evitar ese clip. Aquí no se notaba mucho el clip anterior, pero es muy importante que ustedes lo hagan porque si no va a sonar lleno de clips. Y lo mismo sucede hacia el final. Si nosotros queremos hacer lo mismo con el final del track, puedo seleccionar un pedazo muy pequeño. Es muy importante que para cuando quieran solamente deshacerse del clip sea un pedacito muy pequeño. Para eso sirve hacer mucho zoom, ¿no? Para que sea solamente un pedazo súper pequeño. Lo seleccionamos con el mouse y también le digo crear fundido de salida. Aquí hay un atajo que pueden utilizar, ya poco a poco se irán familiarizando con los atajos, pero aquí tendríamos este fundido de salida y entonces ya evitamos ese clic. Eso sería algo que es muy importante, sobre todo porque, bueno, les decía, va a sonar luego muy frecuentemente ese clic. Y aparte, si lo dejamos hasta el final, bueno, después tenemos que estar revisando cada clip y cada clip. Uno por uno para ver cuál es el que está sonando. Entonces se vuelve un poco tedioso. También aquí tenemos la opción de crear más pistas de audio, ¿no? Aquí puedo crear una más, etc. Ustedes pueden crear varias en sus sesiones. Yo les recomiendo mantener cierto control, que no pongan tantas. Todo depende mucho de qué quieran construir con sonidos simultáneos, ¿no? ¿Qué es lo que busquen construir? Porque de ahí depende mucho cuántas cosas simultáneas necesitan. Recuerden también que entre más tracks tengan, pues más va a consumir, se va a consumir un poco la capacidad de su computadora. Entonces también tengan cuidado con eso, no pongan aquí 30 tracks porque probablemente su computadora va a generarles algún problema. Tenemos varias herramientas muy sencillas aquí en Ableton Live que nos pueden servir para obtener ciertos sonidos. Voy a tomar este final porque este final es una voz, es el director del ensamble hablando. Déjenme encontrar el punto exacto. Dice la siguiente pieza. Muy bien. Ahora, lo que vamos a tomar solamente ese pedazo. Y tenemos aquí varias cosas que podemos hacer. Si yo le doy clic, bueno, selecciona solamente el clip de audio, pero si le doy doble, me abre varias opciones, ¿no? Aquí es varias opciones que por ahora no veremos todas, pero que nos pueden servir para hacer varias cosas. Dentro de estas opciones tenemos algunas que son muy importantes y que pueden utilizar ustedes. Por ejemplo, uno es, aquí tenemos el sonido original, escúchenlo. La siguiente pieza. Se escucha ahí también otra cosa, otro rechinido. Lo que podemos hacer con esto también es transportarlo. Esto lo cambia por semitonos. Lo voy a bajar 12 semitonos, que sería una octava. Ya vieron cómo cambia el sonido. Se puede transportar lo que ustedes quieran, incluso mucho más. Esto es muy grave.
Vean cómo cambia el sonido de acuerdo a simplemente estirándolo. Bien, entonces para eso sirve esta de transposición. Este es lo mismo, el que está aquí abajo, que dice de tune, pero este solo lo va a transportar centésimas de semitono. Es una digamos, también es una transposición, pero la siguiente pieza, muy ligera, ¿no? La siguiente pieza, Casi no se nota. La siguiente pieza, Porque son centésimas de semitono. Entonces, pero también sirve exactamente para lo mismo. Otra cosa que podemos hacer aquí es usar la reversa. Aquí lo está invirtiendo. Y lo que va a hacer es simplemente que la muestra que nosotros tenemos, el clip, lo va a leer de atrás para adelante. ¿Vieron? Ya ni siquiera se entiende qué dice, ¿no? Entonces, este de reversa también es muy útil en Ableton Live. Además, es muy fácil. Es muy fácil de hacerlo. Recuerden, doble clic y aquí tenemos la opción de transposición, la opción de reversa, entre otras que después van a ver, pero con estas tienen bastante, ¿no? Cambiar el volumen, por ejemplo, puedo cambiar el volumen. Ahora, hay que tener algo presente. Se puede cambiar el volumen del clip nada más, o se puede cambiar el volumen de todo el track. Esta que les voy a decir ahorita es para cambiar el volumen solo del clip, solo de esta muestra. Y eso es aquí. Aquí lo toma como a 0 decibeles, que es como venga el archivo. Si yo lo subo, vean cómo se hace más fuerte. Y si yo lo bajo, se hace mucho más pequeño. Entonces ustedes pueden ahí mover un poco el volumen del clip. No estoy hablando del track completo, eso lo vamos a ver después. Ahorita solamente del clip, solo queremos editar esto. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes pueden hacer, por ejemplo, combinaciones de este mismo clip en original. Y tal vez tomo el mismo, pero lo pongo en reversa, por ejemplo. Los pongo de forma simultánea mientras suena este mismo en reversa, pero transportado. Muy grave. Entonces vean como si yo lo pongo, reproduzco este fragmento, ya podemos decir, digo, no voy a decir que es una obra o que esto ya es parte de un gesto musical, pero sí ya vamos descontextualizando el sonido. ¿No? En gran medida por la reversa, por la mezcla de algo que está transportado y también un poco por la simultaneidad, el hecho de que sucedan de forma simultánea hace que se descontextualice. Y en realidad no hemos usado otra cosa más que cortar, pegar, a lo mejor cambiar un poco el volumen, transportar y la reversa. En Ableton Live es muy sencillo de hacer. Como ustedes vieron, es solamente al dar doble clic nos aparecen estas opciones y aquí las tenemos. Por ahora, esto es lo que necesito que ustedes puedan hacer, sean capaces de hacer en este DAW. Bueno, en este o en cualquiera, pero empezamos a ver cómo se hace esto con Ableton Live. Muy bien, esto vamos a buscar hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en Cubase. Aquí tenemos la sección de Cubase, no tenemos ninguna pista, vamos a ir aquí arriba a Proyecto y Añadir pista. Tenemos varias opciones, por ahora vamos a utilizar Añadir pista de audio. Nos dice aquí cuántas pistas queremos agregar, podemos cambiar este número, por ejemplo voy a poner 2. Si las pistas van a ser estéreo o pueden ser mono, en general la mayoría de los archivos que graben o que encuentren en internet van a ser estéreo. Pero de todas formas tengan cuidado de saber si su archivo es mono o estéreo.
Podemos incluso ya ponerle aquí un nombre, una etiqueta para la pista. Vamos a ponerle prueba. Voy a añadir las pistas. Vean, como fueron dos, las etiquetas como prueba 1 y prueba 2. Y ya tenemos pistas de audio. Para agregar un archivo, vamos a ponerlo a partir de este cursor. Para agregar un clip de audio, selecciono aquí el track, puse el cursor aquí y vamos a ir a la opción de archivo, importar archivo de audio. Aquí ya tengo un archivo que vamos a importar. SMP3 les dije justamente que de preferencia usaran AIF o WAV, pero bueno, para esta cuestión de prueba nos sirve este MP3. De hecho, a ustedes también les sirve, solo hay que tener cuidado. Vean que aquí nos dice que está a 44.100 Hz, eso está muy bien. Está a 32 bits, tal vez nos pida que lo bajemos a 16 o lo baje a 16 si la sesión está a 16, que es la configuración estándar. Entonces muy probablemente nos va a decir que lo bajemos. Bueno, es que ya lo tenía en la carpeta, pero bueno, de todas maneras voy a decir nuevo. Y aquí nos dice justamente lo que les decía. La frecuencia de muestreo está bien, pero sí nos dice que si lo queremos bajar de 32 a 16. Vamos a bajarlo para que todo esté en 16 bits. Aceptar. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro clip de audio. Tenemos aquí varias opciones. Vamos a ver las generalidades. Primero vimos cómo cortar. Cómo cortar esta herramienta de cortar o dividir aquí en Cubase también es muy sencilla. Todas las herramientas están aquí arriba. También pueden aparecer si le dan clic derecho sobre el clip. Ahí aparecen exactamente las mismas. Tenemos una herramienta de seleccionar. Una herramienta de seleccionar un rango es como un rectángulo para seleccionar solo una parte. Tenemos esta herramienta que es de dividir. Tenemos esta herramienta que es de pegar. No pegar, por ejemplo, como copiar y pegar, sino más bien una herramienta para volver a unir dos pedazos o unir dos pedazos, aunque no fueran de la misma fuente, del mismo clip. Borrar una parte, zoom, enmudecer, para silenciar algún fragmento de algún clip. Dibujar, luego veremos esta herramienta de dibujo, también este es el de dibujo de línea. Y bueno, esto es para reproducir solamente clip. Entonces vamos a ver cómo divido en dos, cómo corto y pego. Bien, puedo hacerlo de dos maneras. Uno es dividiendo. Por ejemplo, vamos a tomar, este sonido es de un búho. Bien, si escucharon al principio el clic que les comentaba. Ese, ¿no? Ese clic. Vamos a ver si lo podemos eliminar. Entonces vamos a tomar justo, si nosotros lo suena más o menos por aquí, entonces vamos a dividirlo aquí. Yo quiero tomar solamente ese pedazo, entonces quiero dividirlo. ¿Sí? Entonces tomo la herramienta de división, aquí me coloca más o menos el cursor. Puedo usar las herramientas aquí de zoom, se pueden buscar en la parte de edición, aquí está, pero también funciona con la letra H y G. H para alejar, G para acercar. Entonces voy a acercar, perdón, al revés, H para acercar, hacer zoom in y G para alejar. Entonces vamos a tomar más o menos desde aquí y dándole clic con estas tijeras a cualquier punto del clip, sobre el clip, lo va a dividir. Vean, ahí ya tenemos dos diferentes archivos. De hecho, los puedo moverse por separado. Entonces, si solo tomo este, vieron cómo se escuchó ahí el clip. Con esta herramienta de borrar puedo eliminar los clips completos que haya yo agregado. Si quiero no eliminarlos, pero enmudecerlos, que no suenen, es lo mismo, le doy clic y no va a sonar. Cuando yo le ponga play, no suena, pero sigue estando ahí. Hay veces que cuando estamos editando sirve enmudecer alguno, no mutear el track, sino más bien enmudecer solo un clip, por si queremos probar cosas. Puedo regresarlo y ya va a sonar nuevamente.
Muy bien, ahora también podemos hacer otro tipo de cortes más detallados o más bien otra forma también de cortar, ya que por ejemplo ahí ya vimos cómo dividir, puedo también ya ciertos detalles más pequeños los puedo hacer aquí mismo. Si me voy hasta la orilla del clip, en la parte superior o inferior en las esquinas, puedo recortarlo. Vean cómo puede ir hacia atrás o hacia adelante. Puedo recortarlo. Vamos a ver si ya logramos quitar el clip. No, todavía no. Es mucho antes. Es mucho, mucho antes. Okay. Vean, me voy a la esquina y recorto. Vamos a ver si casi ya lo tenemos. Es un poco más. Entonces con esta herramienta puedo ir poco a poco cortando y puedo obtener un corte mucho más detallado. Ya nos deshicimos del más grande y vamos a hacer un poco más grande estos. Aquí podemos hacer más grande la vista y podemos tener aquí, cambiar volumen del clip puede ser tomando el cursor aquí en este cuadrado que está aquí. Si yo lo disminuyo, va bajando el volumen del clip, solo del clip, recuerden. Puedo irme más arriba, pero lo que queremos es, bueno, solo mostrar cómo podemos cambiar el volumen del clip a partir de este cuadro. Si yo me posiciono en este triangulito que está aquí arriba, es donde puedo hacer esa aparición progresiva. Puede ser muy larga o puede ser muy corta. Ya dijimos que para que no se note tanto, pues puede ser muy corta. Vean. Aquí ven cómo el volumen se cambia, pero si lo hago demasiado drástico se va a notar mucho. Entonces lo voy a hacer solo un poco. Vean. Se nota el corte obviamente porque cortamos una parte del canto del búho, pero para eso sirven estos triangulitos. Y bueno, para continuar tenemos aquí formas de hacer los mismos procesos que hicimos en live. Vamos aquí tenemos el clip y vamos a buscar esta ventana de audio donde dice proceso. Tenemos varios fundido, entrada, fundido y salida, que es el que ya hicimos. Pero aquí está el que habíamos dicho, que es invertir. Lo que va a hacer es que si nosotros vemos la forma, vean, tenemos un sonido pequeño y luego uno largo, lo va a poner como si lo reprodujera hacia atrás, de atrás para adelante. Vamos a ponerlo, proceso, invertir. Esta ventana nos sale porque el programa trabaja, bueno, lo mismo pasa con Ableton Live, pero que cada uno tiene sus cosas específicas. Trabajan tomando los archivos base y guardándolos, los sonidos base que ustedes están utilizando. Y entonces, como aquí le vamos a hacer un proceso, nos pide que lo hagamos sobre una nueva versión, es decir, que guarde una copia del sonido original para que si en algún momento queremos recuperarla, sea posible. Entonces le decimos nueva versión y vean que ya lo hizo en retrógrado. No se va a notar tanto, pero está en retrógrado con respecto al original. Muy bien, bueno, y para hacer la transposición en este caso es un poco más complicado. Por ahora lo dejaremos así. Es mucho más fácil en Ableton Live que en Cubase. Lo pueden hacer de hecho entonces en Ableton Live y después exportarlo a Cubase o hacerlo de alguna otra manera. Hay formas, pero por ahora depende mucho de si tienen, de qué versión tengan instalada. Yo por ejemplo en esta versión que tengo no lo puedo hacer de la forma más rápida. Se puede hacer de algunas otras, pero bueno, por ahora ya sabemos cómo importar audio, cortar, unir, sabemos cómo hacer las fade outs y fade ins para que no se escuchen estos clips.
Y también ya vimos cómo invertir, cómo hacer que se lea de atrás para adelante.